cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi La profecía simbólica de la Biblia en relación a los 2300 años se ha cumplido con divina precisión y localización del pueblo remanente para el tiempo del fin. Hay innumerables organizaciones religiosas que promueven distintas doctrinas. Sin embargo, en nuestro anhelo por identificar a la iglesia verdadera de Cristo en medio de miles de iglesias que conocemos, necesitamos buscar en la Biblia el momento cuando surgió ese movimiento. Te invito para que te quedes en este programa y sepamos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio para el crecimiento espiritual. En cada programa hemos tenido invitados especiales de diferentes partes del territorio nacional. Y en esta ocasión no es la excepción. Hemos invitado a un amigo que vive en el estado de Sonora. Me refiero al pastor Samuel Alcántara, quien estará con nosotros para el desarrollo del tema de esta ocasión. Pastor Alcántara, bienvenido. Qué alegría que hayas aceptado la oportunidad de estar con nosotros y de que puedas compartir los conocimientos que tienes de la palabra de Dios para nuestro auditorio. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras, pastor? Muy bien, gusto en saludarles y gracias por la invitación, Pastor Juan. Excelente, muy amable. Pastor, siempre antes de abrir la palabra de Dios, tenemos la sana costumbre de invocar su presencia. ¿Quisiera usted conducirnos con una oración, por favor? Claro, con gusto. Oremos. Amado Padre, gracias por la bendición de la vida y la linda oportunidad de estudiar tu santa palabra. Ahora que lo vamos a hacer, rogamos la dirección y la presencia de tu Santo Espíritu para comprender las ricas verdades que en ellas tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y suplicamos esto en el nombre sagrado de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Sé que tienes muchas ocupaciones, pero has reservado este momento para acompañarnos. El tema de hoy es un tema muy interesante. Y voy a compartir justamente el título del tema que vamos a abordar. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pero para poder entrar en materia en relación a esta temática, necesitamos hablar del preadvenimiento. Y para eso tengo una pregunta que va a poner la base de la discusión, del desarrollo de este tema. La pregunta es, ¿cómo describe el profeta Daniel el juicio preadvenimiento en el cielo? ¿Qué puedes decirnos de esto, pastor? Muy bien, antes de explicar lo que refiere el profeta Daniel, es importante recordar que la Biblia enseña claramente que todos seremos juzgados. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos refiere que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal.
Y cuando nosotros vemos los ejemplos de juicio en la Biblia, entendemos que Dios utiliza un tipo de juicio donde en primer lugar investiga, decide y posteriormente ejecuta. Eso lo vemos en el ejemplo del juicio a Adán y Eva cuando ellos pecaron. También lo vemos en el juicio a Caín, ese ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, damos a entender que el juicio tiene tres fases. La parte investigativa o el investigador, la parte de la sentencia, hoy también se le conoce como la revisión, y la parte de prácticamente la ejecución. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, en el versículo 9 y 10, hay una escena de juicio con interesantes detalles. Dice la palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta declaración de los libros fueron abiertos da un indicio, una alusión a una investigación. Ok, bueno, creo que el haber hecho referencia a eso nos pone en contexto y de esa manera creo que podremos entender un poco mejor lo que estamos aquí tratando de estudiar. Ahora, cuando dice Dios que le daría comienzo al juicio preadvenimiento, ¿de qué estaba hablando? Muy bien, cuando nosotros ya sabemos que el juicio de Dios tiene tres fases y la primera fase es la parte investigativa, la primera pregunta que viene a la mente es ¿cuándo comienza esta primera fase? El mismo capítulo 7 de Daniel nos da un indicio del momento en que inicia este juicio. Y si nosotros analizamos el capítulo 7 del libro de Daniel, encontramos que los primeros 7 versículos nos habla del surgimiento de 4 bestias representando 4 imperios mundiales que va desde Babilonia hasta Roma. Y el versículo 8 nos habla de un poder que se le denomina ahí en el libro de Daniel como un cuerno pequeño, representando la continuidad del imperio romano, haciendo guerra contra los santos. Y entonces a partir del versículo 9 y 10 aparece la escena del juicio. Eso nos indica que mientras está desarrollándose los eventos aquí en la tierra, en el cielo ocurre un juicio. Eso nos indica el momento. El momento es antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente capítulo de Daniel, capítulo 8, nos hace una declaración de tiempo. Específicamente el versículo 14, 8:14 de Daniel nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este periodo de tiempo es profético, no lo podemos considerar como literal, y tenemos que aplicar aquí el principio de día por año, que lo encontramos registrado en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces se convertirían en 2300 años. Pero el capítulo 9 de Daniel, específicamente el versículo 25, nos indica la fecha en la cual inicia el conteo de esos 2300 días o 2300 años. Y es precisamente en el edicto de Artajerjes, el rey de Persia, que envió a Esdras a Jerusalén para reconstruir el muro de Jerusalén y el templo. Así que nosotros haciendo un conteo del año 457 a.C., a partir de allí, los 2300 años nos lleva hasta 1844. Entonces, la pregunta, ¿cuándo inicia el juicio investigador? Inicia en 1844. Pastor Alcántara, gracias. Está usted diciendo las cosas con mucha precisión. De hecho, todo lo que usted está diciendo, algunas de esas cosas las he visto en los libros de historia. Por ejemplo, cuando usted hace referencia a los imperios, eso lo registra la historia, el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio griego, el imperio romano. Me llama la atención que la Biblia ya tenía eso previsto, ya estaba, vamos a decirlo así, profetizado antes de que ocurrieran.
Esto nos debe generar a nosotros una mayor confianza en el registro bíblico. Es algo muy interesante. Es correcto. La palabra de Dios presenta la filosofía de la historia, porque Dios es el que incurre en la historia y no solamente labora en el momento histórico, sino también lo predice, porque Él conoce el futuro y obviamente está establecido en la profecía y se han cumplido tal como fue escrito en la palabra profética. Claro, Él conoce el futuro porque Él es omnisapiente, ¿no? Él todo lo sabe. Es correcto. Ahora, a partir de lo que usted acaba de mencionar, es interesante pensar entonces en la siguiente pregunta. ¿Cómo está representada la iglesia que nacería al concluir los 2300 años a los cuales usted hizo referencia hace unos momentos? Muy bien, en 1844, cuando se concluyen los 2300 años o días, ocurren dos cosas. En primer lugar, como ya hemos mencionado, inicia el juicio investigador. En segundo lugar, cesa el oscurecimiento de la verdad bíblica, que ese poder representado por el cuerno pequeño realiza. Trata de aniquilar esa verdad es pisoteada, suplantada por ese poder, pero entonces en esta fecha, a partir de esta fecha, esa verdad es una vez más resaltada y es necesario entonces la necesidad de un grupo que pueda llevar esta verdad hacia adelante. Entonces, con esto decimos que tanto la profecía de Daniel 8:14 como la de Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7 se complementan y dicen el mismo sentido. La de Daniel 8:14 predice que en 1844 se inicia el juicio y que la verdad dejaría de ser pisoteada. Y específicamente quiero leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y voy a tener aquí la lectura para explicar que la palabra ángel en griego significa mensajero. Así se le llamó también a Juan el Bautista cuando él preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta profecía describe la obra de un mensajero, pero en forma simbólica. No solamente se refiere a una persona, sino a un conjunto, a un pueblo, y de forma más específica a una iglesia que en ese tiempo se levantaría para predicar el evangelio eterno. Y esa es un movimiento religioso que Dios levantó en esa fecha, en ese año, para restablecer la verdad que había sido pisoteada por el cuerno pequeño. Excelente, creo que está siendo muy claro y estoy seguro que nuestro auditorio está tomando nota de todo lo que aquí se está mencionando. Pastor Alcántara, te voy a preguntar algo más. ¿Qué le ocurriría al grupo que esperaba el regreso de Cristo al finalizar los 2300 años? ¿Qué le ocurriría? Muy bien. Este grupo, una de las grandes verdades que levantaría y colocaría en alto en esta predicación sería la verdad de la segunda venida de Cristo. Y Apocalipsis 10 presenta la visión de un ángel poderoso que tiene un libro pequeño en su mano. Y a Juan el profeta se le ordena que tome el libro y lo coma. La palabra dice, el texto en Apocalipsis 10, versículo 8, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice el profeta que él fue y entonces tomó el libro, lo comió y en su vientre, en su boca fue agradable, fue miel, pero cuando lo hubo comido, amargó en su vientre. Esta experiencia que relata la visión, la profecía de Apocalipsis 10, nos habla que la experiencia por la que pasó Juan en esta visión puede considerarse en un sentido específico como un símbolo de lo que ocurriría con los creyentes, ese grupo que se levantó después de 1844. Cuando esos creyentes oyeron por primera vez el mensaje de la inminencia de la segunda venida, fue para ellos dulce como la miel, pero cuando Cristo no vino en la fecha en la cual ellos esperaban,
la fecha 22 de octubre de 1844, entonces su experiencia fue amarga y a esa experiencia se le denomina como un gran chasco. Muy bien, pastor, tenemos que ir a una pausa. Apreciamos mucho estas explicaciones que son muy claras, pero tenemos que hacer una pausa. Amigos, no se muevan, quiero dejar una pregunta con ustedes antes de irnos a este paréntesis y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos identificar la iglesia verdadera entre tantas iglesias? Repito, ¿cómo puedo identificar a la iglesia verdadera entre tantas iglesias? No se vayan, regresamos en unos instantes. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. La palabra Biblia proviene del griego biblios, que significa libro. Y de hecho, la Biblia fue el primer libro que se produjo por máquinas en vez de todo a mano. Esta edición, que fue hecha por Johann Gutenberg, fue terminada en 1455. Y después de casi 600 años, la Biblia está en resguardo en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Ya estamos de regreso. Es una alegría poder continuar contigo, estableciendo una conexión con la palabra del Señor y sobre todo abordando este tema de tanta importancia, dadas las circunstancias del momento histórico por el cual atraviesa la humanidad. Sigue con nosotros el pastor Samuel Alcántara. Pastor Alcántara, antes de irnos a la pausa, hiciste referencia a algo así como un chasco que sufrieron esas personas que estaban en ese movimiento religioso, ¿verdad? Que era un movimiento como el cumplimiento, ¿no? Ese movimiento era el cumplimiento de la profecía de los 2300 años, que empezó en el 457 con el decreto de Atarjerjes y que culminó en 1844. Eso nos lleva a una interrogante, pastor. Y la interrogante es la siguiente: ¿qué ordenó Dios a ese movimiento religioso que nació en 1844 en medio de ese gran chasco? Gracias, pastor. Como hemos dicho anteriormente, la visión del libro pequeño que Juan come y en su paladar es agradable, es dulce como la miel, pero en su vientre es amargo. Después de esa experiencia que lo interpretamos, esa profecía como el chasco de ese movimiento religioso, después de eso, Apocalipsis 10, versículo 11, se nos dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que nos da a entender que aunque el comer del rollo le había producido amargura a Juan, las palabras consoladoras que Cristo dirige al profeta son que ahora debe profetizar nuevamente. A Juan, como representante de los creyentes de ese movimiento religioso que pasaron por ese chasco, se le impone ahora la necesidad de proclamar un mensaje muy especial para el tiempo del fin. Ahora, tomando en cuenta esto entonces, ¿cuál era el mensaje que la iglesia particularmente debía enfatizar? Muy bien. A este mensaje en el libro de Apocalipsis se le considera como el mensaje de los tres ángeles, que está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 14, porque justo antes del fin, Dios envía su mensaje de advertencia representado simbólicamente en términos de tres ángeles. Ya vimos que ángel es mensajero y por lo tanto representa a ese grupo, a ese movimiento que ha de ser el responsable de dar este mensaje de advertencia al mundo antes del fin. Entonces, este mensaje del primer ángel incluye tanto la salvación como el juicio. Son buenas noticias porque habla del evangelio eterno para quienes dan gloria a Dios y lo adoran como su creador, pero también ese mensaje incluye un mensaje de advertencia de juicio para quienes rechazan al creador y la señal de la verdadera adoración que se ha dado.
El mensaje del segundo ángel anuncia la caída o apostasía de Babilonia y lo identifica como un falso sistema religioso. Y el mensaje del tercer ángel presenta las consecuencias de seguir ese falso sistema religioso representado tanto por la bestia como por Babilonia. Ok, muy interesante esto, pastor. Creo que nos está llevando a un punto clímax de todo lo que representa estudiar este tema tan interesante. Ahora, ya sabemos entonces de ese movimiento que experimenta ese gran chasco, ya sabemos de la encomienda que Dios le da a ese movimiento de presentar el mensaje de los tres ángeles, tal como lo has explicado de manera muy precisa, pero ahora surge un interrogante más. ¿Cómo se denomina a la iglesia verdadera en Apocalipsis? Porque estamos hablando en este tema de si hay una iglesia verdadera, ¿no? Pero Apocalipsis al parecer hace referencia, o mejor dicho, tiene una etiqueta para denominar a ese grupo, a esa iglesia, ¿no? Muy bien, claro que sí, hay un texto que lo hace de manera bien clara y es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ok, busquemos en la Biblia. Donde dice a la letra, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, ¿cómo se le denomina a este movimiento del tiempo del fin que Dios levantó después del cumplimiento de la profecía de los 2300 años? Esta palabra que en español se traduce como el resto es la palabra que normalmente significa remanente. Remanente es lo que ha quedado. Entonces, ¿por qué es un remanente? Porque ante la apostasía, ante la pisotear la verdad, este grupo levanta, pone en alto la verdad bíblica, lo que dice Jehová en su palabra. Entonces, ¿cómo se le denomina a esta iglesia? Esta iglesia del tiempo del fin es una iglesia remanente que Dios ha levantado, que Dios ha preservado con un propósito, ya vimos en la pregunta anterior, que es la predicación del evangelio, la amonestación a este mundo. Ahora, es interesante que este movimiento no solamente ha experimentado, ¿verdad?, el asunto de que se haya pisoteado la verdad, sino que también ha tenido oposición. Y ellos han estado defendiendo justamente ese mensaje, el cual Dios les encomienda proclamar. Y que en su momento el sistema religioso falso pisoteó, de alguna manera quiso ocultar, y bueno, finalmente muchas personas fueron saliendo, pero quedó al final lo que acabas de mencionar, ¿no? Ese grupo de fieles que resistieron hasta el final, y entonces a eso se le llama el remanente. Excelente, pastor, creo que ha estado muy claro la explicación, y bueno, vamos llegando ya al final del programa, y esto nos muestra lo siguiente. Hay una última pregunta que quisiera hacerte, y espero que, igual como has respondido a las anteriores, nos des el fundamento bíblico para la respuesta de este interrogante. ¿Qué dos características sobresalientes contribuirían en la identificación de la iglesia verdadera del tiempo del fin? Y hago referencia a esto porque creo que con esta pregunta respondemos a la pregunta maestra o a la pregunta magistral del programa. La pregunta más importante es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y estoy seguro que todos queremos saber cuál es esa iglesia. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué dos características sobresalientes pueden ayudarnos a identificar la iglesia verdadera para este tiempo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el texto que leímos para responder la pregunta anterior, Apocalipsis 12, 17, también nos da la respuesta a esta pregunta. En la última parte de este texto nos dicen que ese remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está claramente esas
dos características sobresalientes de esa iglesia verdadera en el tiempo del fin. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. Número dos, tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Es correcto. El mismo libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 19, versículo 10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, teniendo eso claro, podemos definir que las dos características que identifican a la iglesia verdadera del tiempo del fin es que guardan los mandamientos de Dios y número dos, tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces, si alguien quiere saber cuál es la iglesia verdadera, simplemente tiene que buscar la iglesia que cumpla con estas dos características, que en su doctrina promuevan y defiendan la vigencia de los 10 mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y número dos, que esa iglesia también posea la segunda característica, que es el don de profecía, que explicado en Apocalipsis 19:10, como lo acabas de mencionar, es justamente eso. El testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía. Con esas dos características, entonces, ya podemos identificar cuál es la iglesia verdadera. Muy bien. Así es correcto. Gracias, Pastor Alcántara. Valoramos mucho tu tiempo, valoramos mucho el que hayas estado con nosotros y esperamos en un futuro cercano tenerte de nuevo aquí en el programa. Muy bien, amigos, todo lo que empieza termina y lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Si es la primera vez que tú estás viendo nuestra programación, quizás te preguntarás por qué estamos tratando este tema. Te animo que veas los capítulos anteriores para que puedas tener el contexto y puedas identificar el por qué hoy tocamos este tópico tan interesante. Así de que tú puedes encontrar todo este material en la página de Esperanza Norte de México. Ahí puedes descargar cada uno de los materiales que se han preparado especialmente para ti. Amigos, hoy hemos aprendido que Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pueblo y en su palabra ha dejado las características que identifican a ese pueblo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 están expresadas. En primer lugar, es una iglesia que en su doctrina promueve los 10 mandamientos. Porque Apocalipsis 12, 17 dice justamente eso. Tienen la ley de Dios, es decir, guardan los mandamientos y aparte tienen el testimonio de Jesús. Que explicado en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, hace referencia a que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y tú te preguntarás, ¿qué es el espíritu profecía? Es el espíritu que inspiró a los profetas para escribir lo que Dios les revelaría a través de sueños y de visiones. Amigos, les animo a que ustedes le pidan a Dios de que les permita identificar a esa iglesia, que puedan encontrar la iglesia que cumple con esas dos características, de tal manera que tú formes parte de ese pueblo que espera el pronto regreso de Cristo Jesús. Si ese es tu deseo en esta hora, te voy a invitar para que juntos oremos. Querido Padre, te damos gracias porque nos has dejado luz en medio de la oscuridad en la que vive el mundo. Gracias porque tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestras vidas. Y en esta hora hemos aprendido que tú tienes una iglesia con características específicas que la identifican como tu pueblo. Permítenos identificarla, Señor. Permítenos encontrarla y formar parte de ese pueblo que te espera. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, recuerden que tienen una cita con nosotros en el próximo capítulo de tu programa Busquemos en la Biblia. Que Dios les bendiga.
yo seré como David, mi corazón sabiduría. Úsalo, una canción, una misión, conquistador.